Vamos. Ana Grecia, ¿no ha llegado? Sí, profesor, aquí estoy. Ah, es que no pegué la pantalla ya. Abraham Álvarez, ¿no ha llegado? Ya vi a Erandi. Vanessa Calderón. Todavía no se conecta. Marina Celaya. Ya se dio de baja Marina Celaya. Ah, no, profesor, ella se fue hoy a vacunar. Sale. Javier Chávez Silva. También se fue a vacunar. Quinn Cortés Christopher, tampoco. Presente. Vale. Flores Valencia Luis Eduardo. Franco Morales Santiago. Presente. Sale. Hernández Anaya Luis Fernando. Presente, profe. Hernández Ortiz Brian. Presente. Hernández Yep Jorge Nefi. Presente. Vale. Marín Peredo José Alejandro. Viviana Márquez Piñón. Todavía no se conecta Carla Viviana. Jennifer Andrea, sí está, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Gracias. Martínez López Yadira. Presente. Fernanda Ortiz Alcántara. No, ¿verdad? Sí, profe, ¿no me escuchó? Ah, no. Ajá, sí, presente. Gracias. Ponce de León. Presente. Gracias. Ramos Coria Jimena. Presente. Gracias. Rodolfo Ramírez Bravo. Se fue a la vacuna, profesor. Gracias. Janet Viviana Romero Rodríguez. Presente. Sale. Salas Molina Julián Eduardo. Presente. Sánchez de la Mora Gabriel Humberto. Presente. ¿Sí está? Sí, dije presente. Tapia Juárez. Presente.
Torres Ábalos Denise. Presente. Verduzco Espinosa Carlos Maximiliano. Ya se dio de baja Carlos Maximiliano. Tiene muchas faltas. Viveros Villagómez Grecia María. Presente. Sale ahí si Profesor. llega alguien más que me avise. Profesor, Sí, mi compañera Marina también fue a lo de la vacuna. Es Celaya Cortés. Celaya Cortés Marina. Ah, bueno. Sí. Maestro, Sí, Profe. oye, cuando ya me lo ha pasado, a ver, ¿quién es? Chávez Silva. Chávez Silva Javier. Sí. Vale, ¿alguien más? Profe, A mí Profe, a mí me saltó. A ver, en orden, ¿quién fue primero? yo, Gutiérrez García. Gutiérrez García, sí, ya tienes asistencia, es que lo subí en la pantalla. Ok, gracias, profe. Ajá. ¿Alguien más? Santana Saucedo también. Santana Saucedo Patricia también, sí, ya los había visto en la pantalla. ¿Y Campuzano Chamónica, profe? Campuzano Chamónica también. Ah, ok, gracias. Yo tampoco Vale. supe si sí me escuchó, profe. ¿Quién más? Sánchez de la Mora. Sánchez de la Mora. Ah, sí, ya. Muy bien. Creo que son todos. Si alguien más llega, me avisa para ponerle asistencia. A ver si se ve. Estábamos analizando los puntos de transformación de una sustancia unicomponente, en este caso para el agua. En este caso para el agua. E íbamos a ver analizamos nada más esta ecuación, que es el que pues se va a utilizar en todos los procesos. Y si se trata de los gases ideales, esta es la ecuación que se utiliza. Y aquí nada más estábamos analizando para el agua pura. Este es el punto triple donde están en equilibrio. Las tres fases, tanto el sólido, líquido y gas. Si aumentamos la presión, el agua se vuelve sólido. Esta es la línea de equilibrio. Del paso de sólido a líquido. Es decir, si aumentamos la temperatura, el hielo se vuelve líquido. Si seguimos aumentando la temperatura, el líquido se evapora y se vuelve gas. Vean aquí.
En esta ecuación, si aumentamos la temperatura, aumenta directamente el trabajo, o sea, la presión por volumen. Si tenemos el sólido a muy baja presión, aumentamos la temperatura, se dice que pasa de sólido a gas y se llama sublimación. De sólido a líquido, fusión, y de líquido a gas, vaporización. Aquí está. La línea OA, o sea, de aquí, acá, es el equilibrio de fases de sólido-gas. Nos dan los puntos de sublimación, ¿verdad? De sólido a gas, punto de sublimación. Voy a poner aquí sublimación. De A a D, esto que está aquí, es el equilibrio sólido-líquido y nos da los puntos de fusión. Esto es fusión de aquí para allá. Fusión. La línea AC, que es esta, es el equilibrio líquido-gas, nos da los puntos de ebullición. De aquí para acá se llama ebullición. Ebullición. Y el punto triple es el punto A, donde están en equilibrio las tres fases. Los puntos críticos por encima de TC, aquí. No es posible licuar un gas por compresión. Fijada la presión a una atmósfera, los puntos de corte AD a C nos dan los puntos de fusión normal, ebullición para el agua. Entonces, toda esta gráfica fue a la presión de una atmósfera. Y en esta ecuación de la ley general de los gases, PV igual a nRT, si despejamos la presión, tenemos número de moles entre el volumen sobre RT. Este valor, esta relación de N sobre V, se llama concentración. Concentración. Si separamos el volumen de acá, nos quedaría volumen igual a nRT sobre P. Ecuación 1, ecuación 2. En la primera, en esta ecuación, si aumentamos el volumen, o sea, si aumentamos el denominador, pues va a descender, va a disminuir la presión, ¿verdad? Aquí si el volumen aumenta, la presión disminuye. Esto es a temperatura constante. Y en ambas ecuaciones, si la temperatura aumenta,
aquí si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. En esta ecuación 1, igual, si la temperatura esta aumenta, también la presión aumenta. ¿Qué no? En la primera, si la temperatura aumenta, la presión debe disminuir. No, no, porque aquí es N sobre B y está multiplicado por RT. Ay, ya creí que estaba dividiendo todo. Sí, sí, es que aquí se me fue lo taché con esta. A ver, déjame borrarlo para apreciarlo mejor. Así está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Es esta la ecuación. Pues sí. Entonces, en esta ecuación, si la temperatura aumenta, aumenta la presión. Si la temperatura aquí aumenta, aumenta el volumen. Y ahora sí podemos hacer el análisis siguiente. Para el agua, dijimos que aquí el sólido existe, vamos a poner existe a este punto. Si aumentamos la presión, aumenta ligeramente la temperatura. Aquí está, ¿verdad? Si no aumentara, sería esta recta, sería esta vertical. Pero aquí se observa que si la temperatura aumenta, aumenta la presión. Aquí está el aumento de presión. Igual, si la temperatura aumenta, en este caso, para el líquido también aumenta el volumen. Aquí dice fase estable a presión y temperatura. Aquí tenemos el sólido a baja presión. Y si permanece constante la presión, aumentamos la temperatura, el sólido se evapora, no pasa por el líquido si mantenemos siempre la presión constante. Siguiente. Aquí hay una alta presión, P1. En 1 la sustancia sería un sólido porque cae dentro del diagrama de fases a temperatura 1 y presión 1. Y existe en líquido con una menor presión y una mayor temperatura. En 2, un líquido, y en 3 sería un vapor. Entonces aquí, pero las condiciones de presión, aquí es T1 y presión 2 es diferente a la presión 1 y temperatura 2. Vean, aquí es presión alta, temperatura baja. Presión un poco más bajo, temperatura alta, y aquí presión más baja y temperatura mayor. Es decir, lo que está aquí, presión 1 es mayor que la presión 2, presión 2 mayor que la presión 3, igual las temperaturas, temperatura 3 mayor que la temperatura 2, y temperatura 2 mayor que la temperatura 1, y estas son las condiciones únicas en los cuales se requieren para que existan estas fases: vapor, líquido y sólido.
Gráficamente estaría aquí así, ¿verdad? Si tenemos el sólido, agua sólida a menos 10 grados centígrados, mantenemos la presión y elevamos la temperatura. ¿Qué vamos a tener? Pues líquido, ¿verdad? A medida que la temperatura aumenta hasta el punto donde cruza la línea, el sólido se convertirá en líquido. En otras palabras, se derrite o se funde el sólido. En estas condiciones, como se ve aquí, la presión se mantuvo constante. Si se repite el proceso a una presión fija mayor, la temperatura de fusión sería mayor porque la línea entre las áreas sólidas y líquidas se inclina ligeramente hacia adelante, ¿verdad? Aquí. Lo que habíamos dicho, aquí tenemos el sólido y esta línea, si se aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y aquí es donde se aplica la ecuación de Clausius-Clapeyron, en el que dice que algunos metales, al aumentar la presión, aumenta su temperatura. Se observa que el sólido funde a mayor temperatura según se ha establecido en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Seguimos. Pasar de líquido a vapor. De la misma manera, puede hacerlo cambiando la temperatura o la presión. El líquido cambiará a vapor e hervirá cuando cruce la línea divisoria entre las dos áreas. En esta área, en cualquier lugar a lo largo de esta línea, habrá un equilibrio entre el líquido y el vapor. La línea se ve más fácilmente como el efecto de la presión sobre el punto de ebullición del líquido. A medida que la presión disminuye, el punto de ebullición disminuye, la distancia interatómica aumenta y entonces el líquido cambia a vapor. Bueno, aquí está gráficamente, aquí tenemos líquido. A esta presión y a esta temperatura. Si aumentamos la temperatura, pues va a pasar a vapor, empieza a hervir, ahí está. Vamos a suponer que tenemos 10 grados centígrados, que sea T1. Aumentamos la presión hacia acá, aumentamos la temperatura hacia acá. Y llegamos a 110 grados centígrados. Entonces el agua comienza a burbujear y pasa a vapor. Se dice que ocurriría lo mismo, según esta gráfica, si tenemos el agua a 10 grados centígrados, es líquido. Si disminuimos la presión, va a llegar un momento en que va a empezar a hervir, es decir, va a empezar a hacer lo mismo como si estuviéramos el agua a 110 grados centígrados, manteniendo la temperatura, pero si bajamos la presión, se dice que se va a volver vapor el agua. Es como en los tanques de gas, en los cilindros de gas. La presión es alta en el recipiente, en el cilindro, y si lo agitan, si mueven el tanque de gas, se escucha líquido,
Si destapan el cilindro, pues sale el gas, ¿verdad? Sale en forma de gas. El líquido pasa al ambiente natural a baja presión. O sea, se está transformando el líquido a vapor. Está pasando de una alta presión a una baja presión y por eso es gas. ¿Se han observado ese efecto, jóvenes? Profe, ¿Sí? Entonces, con esta gráfica es como se puede entender ese efecto. Ahora, lo contrario, ¿verdad? Si tuviéramos vapor, que sería el gas, si lo comprimimos, lo sometemos a alta presión, se vuelve líquido. Es como está en los cilindros. Y si al líquido le bajamos la temperatura, pues se va a volver sólido. Entonces, modificando la presión y temperatura en valores alrededor del punto crítico se producen reacciones que pueden tener interés industrial, como por ejemplo la utilización para obtener café descafeinado. Esto es, en los procesos de obtención de café se utilizan estos criterios de presión y temperatura o volumen en el proceso de obtención. Pasar de sólido a vapor. Aquí está sólido. Y si mantenemos la presión muy baja, aumentamos la temperatura, decíamos que el sólido ya no pasa a líquido, sino pasa a vapor, pero a muy bajas presiones. Solo hay una línea que ver en el diagrama. Esta es la línea en la esquina inferior izquierda entre las áreas sólido y vapor. Esa línea representa el equilibrio sólido-vapor. En el diagrama muestra el efecto de aumentar la temperatura de un sólido a una presión constante muy baja. Evidentemente la presión tiene que ser lo suficientemente baja para que el líquido no pueda formarse. En otras palabras, tiene que suceder por debajo del punto marcado como T, o sea aquí. Podría leer la temperatura de sublimación del diagrama. Este será la temperatura a la que cruza la línea de sólido-vapor. Y aquí está gráficamente. Si tenemos el agua a menos 10 grados centígrados es sólido. Si mantenemos la presión, aumentamos la temperatura y pasa inmediatamente a vapor. Y esos criterios se cumplen siempre si se mantiene la presión muy baja, por debajo de estos puntos críticos. Y el punto triple. Existe el punto triple, pero a esta condición de presión y a esta temperatura solamente. Dice, el punto triple en el diagrama se llama porque las tres líneas que coinciden en ese punto representan condiciones únicas de equilibrio sólido-líquido y líquido-vapor, donde las tres líneas se encuentran y debe tener una combinación única de temperatura y presión, donde las tres fases coexisten, están en equilibrio, por lo que se llama punto triple.
Si se controlasen las condiciones de temperatura y presión, para llegar a este punto se vería un equilibrio que implica la fusión y sublimación del sólido y el líquido en contacto con el calor, con el hirviendo para producir vapor. Es decir, aquí se vería el vapor arriba del recipiente sólido y abajo el líquido. Vamos a suponer que estuviera aquí esto en un sistema cerrado. Aquí se vería el vapor. Vapor o gas. Aquí se vería el sólido. Acuérdense que si se trata del agua, el sólido, el hielo, siempre flota en el líquido. Prepárense una cuba y van a ver que el hielo va a flotar, ¿verdad? Y aquí estaría el líquido. Este es el punto triple. Pero solamente a estas condiciones de temperatura y estas condiciones de temperatura. ¿Sale? ¿No hay preguntas? ¿Ya se durmieron? Aquí estamos. Montserrat, ¿Qué andamos, profe? No, profe, todo bien. Yo sí Profe, tengo una duda, disculpe, yo profe. sí tengo una duda. adelante. Adelante, el de la duda. Patrick. Hace rato, profe, usted mencionó que, por ejemplo, cuando lo del gas LP, que decía Ajá. que que a presiones, que eso era porque estaba sometido a presiones muy altas. Pero, ¿qué no se supone si ponemos en el gráfico? Ajá. Ah, no, pero sería el gráfico de otra sustancia. No, profe, entonces nada. Ya vi. Ajá. Es que me confundí con el del agua, pero ya vi qué pasó. Ajá, sí. Sale. Aquí están los puntos normales de fusión. Los puntos normales de fusión y de ebullición son aquellos cuando la presión es de una sola atmósfera, condiciones normales. Estos se pueden encontrar a partir del diagrama de fases trazando una línea a través de la presión atmosférica. En este caso estamos a la presión de una atmósfera, ¿verdad? Y vamos a suponer que estamos a 25 grados centígrados y es la condición normal. Y tendríamos líquido, agua líquida, aquí en este punto. Pues es lógico, ¿verdad? Si bajamos la temperatura, pues va a haber sólido. Si mantenemos la presión y elevamos la temperatura, pues vamos a tener vapor. Aquí está. Y lo que se dice aquí, si tenemos sólido y bajamos la presión, cruzamos esta línea y el sólido pasa a vapor. Igual aquí, si tenemos aquí líquido,
Bajamos la presión y tenemos otra vez vapor. Es lo del gas, ¿verdad? El gas propano es líquido. Está en estado líquido en el cilindro. Destapamos el cilindro y ¿qué es lo que sale? En lugar de líquido, pues sale gas. ¿Por qué? Porque se expone a muy baja presión. En el cilindro, ahí dice la presión. Ahí son, no sé, parece que son 6 atmósferas. Es alta presión, está líquido. Al pasar a una atmósfera de presión, pues es mucho más baja y se vuelve vapor. Aquí están los diferentes aspectos. Está a menos 10 el agua. Aquí está líquido a 10 grados centígrados y a 110 ya es vapor. Es este punto, ¿verdad? Una atmósfera de presión, líquido aquí y vapor acá, sólido aquí. Y nomás cambiamos, ahora sí, la temperatura. Eso ya es para el gas CO2. El gas CO2 es estable a volúmenes elevados y a bajas temperaturas. Este ya lo podemos ver cuando veamos el diagrama de estabilidad del gas CO y CO2 más adelante. Profesor, ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? yo quiero saber cómo se baja más la presión de la atmosférica. Es haciendo vacío, así una forma muy rápida. Si prenden en un vaso, acá, aquí no se ve. Ah, ya lo de la vela y con el agua. Ajá. Sí, vamos a poner que tienes una vela en un recipiente o una veladora. ¿Sale? Tapas el vaso y ¿qué es lo que hace? Pues se apaga la vela, ¿verdad? Pero además, si lo quitas muy rápido la mano o la tapa, se observa que hay un ruidito debido al vacío que hiciste al apagar la vela. Así, ahí se dice que se está disminuyendo la presión. Es una forma, pero generalmente se hace por vacío. ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, jóvenes? Bueno, más que una pregunta, es como una petición. ¿Cree que cuando esté dando clase entre diapositiva y diapositiva pueda dar un poco más de tiempo para realizar anotaciones? Porque las pasa muy rápido y pues no alcanzaba a anotar. Ah, pues avísenme, ¿cómo no? Avísenme, díganme, ahí espérenos un rato o denos tiempo para copiar. De todos modos, si puedo, les voy a pasar esta información en Word para que lo bajen en Teams.
Ah, muy bien. Gracias, profe. Sí, Yo tengo otra duda. sí, cuando. Adelante. Bueno, también ya no es referente como a la clase, sino más bien nos había comentado, creo que el viernes íbamos a tener la evaluación con usted. Iba a checar si íbamos a tener clases mañana. Creo que no vamos a tener y había dicho que íbamos a hacer como un repaso hoy, entonces. Ajá. Sí, como no va a haber clases mañana, pues hacemos el examen el lunes. ¿Qué les parece? Y ya el viernes, si hay preguntas, aclaramos. ¿Les parece? Sí, profe, y yo tengo otra duda. Adelante. Es sobre lo mismo del examen. Como hemos estado viendo ejercicios, ¿cree que podamos tener un formulario a la mano para la hora del examen? Pero en caso de que nos ponga ejercicios prácticos. No se usa formulario porque pues son criterios que ya lo hemos manejado mucho en los ejercicios. Por ejemplo, pues no pueden establecer el criterio de la constante de equilibrio. Eso pues ya lo saben, ¿verdad? De la fórmula de energía libre, yo en los exámenes a veces pongo fórmulas a usar. Entonces ustedes ya seleccionan cuál fórmula deben de aplicar en la solución de un problema. Ok, está perfecto. De todos modos, sí, de todos modos en el repaso, pues ustedes me dicen, ¿no?, cuál fórmula y por qué usamos esa fórmula en tal planteamiento en la solución del problema. ¿Sale? Profe, Adelante. yo le quería comentar que el lunes voy a tener un examen, es de 9 a 10, y pues ver si hay la posibilidad de que tal vez le empiece poquitito después de su hora. Sí, no hay problema, nomás yo subo el examen y los que van llegando pues lo van contestando. Ok, Sí, sí, gracias. De hecho, no soy la única, pues. Sí, nomás somos como 4 personas. sí, si no empezamos unos 10 minutos después, previo aviso a sus compañeros. Yo de todos modos abro la clase a las 10 que nos toca. En lo que nos preparamos, pues ya llegan ustedes 10 minutos después, si es posible. ¿Sale? Sí, muchas El gracias. lunes estamos a 4 de octubre. Bueno, aquí está la evidencia que dijeron que el lunes a las 10, lunes 4 de octubre. ¿Sale? Sí, profe. Pues así le hacemos, jóvenes. El viernes hacemos un repaso y el lunes hacemos el examen. ¿Listos? Sí, profe, Cuídense, gracias. nos vemos. Cuídense, Sí, profe. nos vemos el No, profe. viernes. Profesor. Hasta luego. Profesor. Gracias, hasta adelante. luego. Adelante, ¿alguien me quería hablar? Maestro, Sí. sí, le quería preguntar si va a ser como puros ejercicios o también va a venir teoría. Sí, es pregunta y es pregunta asociada a teoría y creo que es un ejercicio. Es un ejercicio donde tienen que hacer el planteamiento y seleccionar cuál es la respuesta correcta. O sea, y ahí viene la respuesta, pero ustedes tienen que comprobar cuál de las respuestas está bien. Y para eso pues tienen que
hacer 2, 3 cálculos. Ok, ¿Vale? gracias. Por eso es teoría y algo de práctica, teoría y ejercicios. ¿Sale? Sí, Sí, profe, gracias. Que esté bien. ¿Sale? Hasta luego. Gracias, profe. Profe, disculpe, ¿puedo hablar tantito con usted? Adelante. Lo que pasa es que